Yo creo que el fracaso al final es entender por qué ha pasado. Creo que la clave al final es entender el oye, ¿qué ha sido? ¿En dónde nos hemos equivocado? ¿Era bueno el producto? ¿Era la idea? ¿Era el negocio? ¿Qué es lo que hace que no seamos capaces de crecer? You spoke about the professional he is. He's just a smart basketball player, you know, and I know from, you know, playing against the Spain national team for so many years, they don't produce guys that don't have high basketball IQ. You know, that's allowed Jose to be in this league for so long, and whenever his number has been called for us, he could just step right in as a true professional, and that's what I mean. Corner three. Este sí del Real Madrid. Fast break points for Washington. Here's Calderon. José Manuel Calderón. Calderón con el balón, lanzamiento. Ahí tenemos a Mr. Catherine. Si me tuvieras que decir a nivel de emprendimiento tu decisión o tus decisiones más estratégicas que has podido extrapolar, ¿qué estrategias? Yo creo que muchas. Yo creo que lo primero lo que has comentado antes, creo que para mí era muy importante. ¿De dónde te viene esa parte estratégica en el campo? Cuando estás en la posición y te empiezas a dar cuenta de que eres el que lleva el balón y el resto quiere que se lo pases, pues tienes que empezar a saber a quién se lo pasas, cómo, cuándo, en qué posición. ¿Tienes algún mentor que te haya enseñado todo esto? Yo siempre digo que cuando llegué a Vitoria con 13 años quería ser... ¿En qué te fijas a la hora de invertir? No es fácil, pero yo creo que es un... Bueno, José, yo como emprendedor tengo muchísima curiosidad porque sé que llevas bastantes años emprendiendo, sobre todo en la parte tanto de emprendimiento como de inversor, y me gustaría atacar al liderazgo, que es una de las cosas que más me apasionan y también sé que es uno de los retos como emprendedor que tenemos. ¿Qué tiene que tener un buen líder para ti, consideras? Son muchas cosas, porque yo creo que muchas veces confundimos el tema del líder, pero sobre todo yo creo que tiene que tener una visión clara de cuál es el objetivo, ¿no? Qué es lo que quiere. Creo que tiene que saber comunicar y ser transparente. Creo que es clave para saber. Yo creo que el líder tiene que aparte de líderes depende en qué rol, ¿no? Porque muchas veces yo digo que el líder no tiene que ser el jefe, o el líder no tiene que ser el dueño de algo, ¿no? O tiene que ser el dueño de la compañía, o tiene que ser no. En cada momento hay diferentes tipos de líderes y hay momentos en los que un buen líder tiene que saber dejar liderar también a sus equipos, ¿no? Entonces yo creo que cuando estás en un puesto de responsabilidad, yo creo que se lidera de muchas formas. Se lidera dejando liderar, se lidera siendo transparente, se lidera dando el feedback positivo y negativo de las cosas. Yo creo que el poner los roles de cada uno, creo que es importante saber que todo el mundo en tu equipo sepa cuál es tu rol, qué es lo que tienes que hacer, cuál es el objetivo. Y esos roles pueden cambiar, basados muchas veces en el objetivo del equipo, en este caso, y puede ser que igual un día tengas un rol más pequeño que otros, pero eres igual de importante para que el objetivo final, ¿no? se pueda cumplir. O sea, un buen líder crea líderes, ¿no? Es como sería un poco... Sí, yo creo que sí, se puede decir así. Yo creo que... Y luego es todo muy personal. Hay gente que no necesita ser líder, ¿no? O no quiere, o no le gusta, pero hace muchas cosas que lideran a otros para enfocarse, para crear, para empujar, para ser ambiciosos, para seguir, en los momentos que no van bien las cosas, también se necesita esa gente que es capaz de resolver, ¿no? y de que haya buen rollo, buen ambiente siempre y que todo el mundo trabaje por lo mismo. Ligado a esto, porque al final lideramos personas y equipos y es una de las cosas que a mí de las que más me apasiona liderar equipos, intentar sacar el máximo potencial a cada persona, ¿no? Pero también está el otro rol y es saber contratar a esos equipos, ¿no? Entonces, para ti, para todos los emprendedores que nos estén viendo, ¿qué buscas en el equipo para que se una a tus proyectos? A ver, lo primero, buena gente. O sea, para mí el ser buena persona va por delante de todo, pero luego a partir de ahí depende de lo que estés buscando. O sea, al final es alguien, pues eso, lo que acabo de decir, ¿no? Que tenga esas ganas de trabajar, que se crea el proyecto, que crea que puede aportar. Y luego es parte mía también hacerles ver que esto es suyo también, ¿no? Que dependemos todos de todos y que somos un equipo. Por eso digo que el tema de los roles, el tema de oye, mira, esto es lo que quiero, esto es lo que queremos que hagas, pero eso no quiere decir que te pares aquí. O sea, claro. Es como un jugador de baloncesto. O sea, tienes que entrar dentro de tu equipo, pero tú luego quieres seguir siendo el mejor jugador.
pero eso tienes que saber compaginarlo. O sea, una cosa es, yo trabajo para ser el mejor jugador posible porque eso es bueno para mi equipo. Es bueno para mí, pero es bueno para mi equipo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco el saber controlar todo eso. Pero ya te diría, creo que al final es gente con ganas, que se crea lo que está haciendo, que le guste seguir teniendo nuevas ideas y apoyando a lo que esa se está curiosidad haciendo. por crecer, ¿no? Exactamente, y que no se llegue a ese punto de yo tengo que hacer esto y soy automático y lo hago todos los días, sino gente que realmente pues, le apasione, ¿no? el proyecto. Siempre eso tienes mucho ganado, ¿no? para estar en los equipos. Hablando de liderazgos, a todos en el baloncesto siempre nos viene a la cabeza Kobe Bryant. Creo que no llegaste a coincidir con él en la cancha, pero sí en los Lakers, ¿no? Que justo me has dicho antes que es justo cuando tú entraste. ¿Qué opinión tienes de le llaman la Mamba Mentality, ¿no? ¿Realmente estaba impregnada en el equipo o es algo...? Bueno, yo creo que es muy personal. Yo creo que realmente al final... Y al final él, bueno, igual lo llevaba al extremo, ¿no? Pero realmente es, oye, luego podemos, cuando se acabe el partido, somos todos los amigos que tú quieras, pero me da igual aquí... que seas familiar mío o lo que quieras. O sea, si estamos dentro de la pista, yo juego para ganar, ¿no? Y cada jugada es importante y quiero ganarte y estoy compitiendo al máximo. Y yo creo que eso al final es un poco, pero yo creo que unos lo tenemos más, otros menos, pero está ahí, ¿no? Al final es, bueno, cómo mejoro, cómo sigo cumpliendo los objetivos que me pongo, cuáles son mis prioridades, y yo creo que esa es la clave. Uno de los roles que has tenido en el baloncesto ha sido un rol muy estratégico, que es el base y al final es el que genera toda la estrategia en el campo y demás. Si me tuvieras que decir a nivel de emprendimiento tu decisión o tus decisiones más estratégicas que has podido extrapolar esa experiencia en el campo a nivel del emprendimiento, ¿qué estrategias? Yo creo que muchas. Yo creo que lo primero, lo que has comentado antes, creo que para mí era muy importante conocer a las personas, a mis compañeros, o sea, no solo en la cancha, sino fuera. ¿Por qué? Porque al final tienes que saber, ¿no? No se les puede hablar, a todo el mundo no se le habla igual, o tienes que saber si tienen un mal día o no tienen un mal día. Personalidades hay 1000. Y no podemos hacer que esta es la forma que trabajamos y ya está, cuando las personas no son las mismas. Entonces, conocer a las personas creo que es la clave, y siempre he puesto este ejemplo muchas veces. No es lo mismo si alguien no está jugando bien. Yo sé, había gente que necesitaba un grito, en plan de, tío, ponte las pilas, este tío te está tal, venga, y eso, pero también sabía que si eso mismo lo hacía otras personas, me lo cargaba para 3 partidos. Claro. Entonces, el saber y conocer a las personas que tienes a tu alrededor como persona creo que es muy importante. O sea, la estrategia la basas en el contexto de la persona y en controlar, te vas adaptando a ese contexto. Exactamente. Y luego, pues está claro que lo que hemos hablado de los roles, ¿no? Pero saber que hay gente, bueno, pues que hacen un rol importante, que igual no es tan vistoso, de, oye, pues no ha tocado el balón en las 3 ataques anteriores, voy a hacer una jugada para él. O sea, intentar que todo el mundo conecte, que todo el mundo esté al 100% centrado en lo que queremos hacer. ¿De dónde te viene esa parte estratégica en el campo? Yo creo que lo vas aprendiendo. Yo creo que sinceramente lo aprendes. Es algo que al final, cuando estás en la posición y te empiezas a dar cuenta de que eres el que lleva el balón y el resto quiere que se lo pases, pues tienes que empezar a saber a quién se lo pasas, cómo, cuándo, en qué posición, y conocer a tus compañeros para que esté lo más cómodo posible. ¿Tienes algún mentor que te haya enseñado todo esto? No realmente. ¿O has tenido algún ejemplo a seguir? Sí, a ver, yo siempre digo que cuando llegué a Vitoria con 13 años quería ser Elmer Bennett, pero no por el hecho de que nuestros estilos de juego se asemejaran, pero era el que estaba en el primer equipo del Tau en ese momento. Entonces yo quería ser Elmer Bennett. Entonces era como, bueno... Pero pues, más por el rol que por él. O sea, luego él hacía muchísimas cosas bien, ¿no? Era mucho más atlético que yo, era diferente, pero sí que es verdad que él es la primera persona a la que yo sigo y le veo muchísimos partidos porque, bueno, pues me fijaba en qué hacía en la cancha, cómo lo hacía, cómo hablaba con los compañeros, y siempre un poco pues esa persona. Luego cuando llegué a la NBA, yo quería, Steve Nash era el jugador que a mí me gustaba mucho desde siempre, y era él también. ¿Por algo concreto? Por el estilo del juego. Al final era un tío que pasaba el balón como yo, que anotaba, que podía hacer un montón de cosas, que no era físicamente no era una gran cosa comparado con lo que tenía alrededor, no que no fuese bueno. Y entonces, yo creo que nos asemejábamos bastantes en el estilo de juego. Como inversor, tu faceta de inversor, yo como emprendedor también, y en un futuro también me encantaría ser inversor de startups y demás. ¿En qué te fijas a la hora de invertir? ¿Te fijas más en el proyecto, más en el emprendedor? ¿Es un binomio de los dos? Sí, yo creo que es una mezcla de todo. Yo creo que es el equipo, es el proyecto, es la idea, son muchas cosas, ¿no? Y luego el momento también. Depende de dónde estén o dónde estén las compañías, muchas veces es más fácil o más difícil, o cómo aportar. No es fácil, pero yo creo que es una mezcla de todos, ¿no? Y al final, vas avanzando, vas viendo, te equivocas, te aciertas y vas viendo, pues cosas, y eso te va llevando que en la siguiente pues ya tienes
bueno, pues unas métricas diferentes o unas sensaciones diferentes, o oye, me encanta esto, pero dentro de 3 meses, cuando hayáis hecho esto, me volvéis, si queréis, volvemos a hablar, porque no veo, bueno, pues, y luego cosas que, lo que digo, yo personalmente, cosas que encajen en lo que hago, que ya hago con otras inversiones, ¿no? O con otros proyectos, donde realmente, aunque no lo entienda demasiado, pero que pueda haber unas sinergias fáciles, ¿no? Como sabéis, y lo hemos hablado antes, nuestra idea con Podos es, y ya estamos empezando a crecer en Estados Unidos, sabemos que es la cuna del emprendimiento y que si queremos tener un proyecto que sea líder mundial en el cuidado del pie, el mercado principal o uno de los principales tiene que ser Estados Unidos. Yo, de hecho, en 6 meses o así me voy a ir allí a montar equipo y hacer crecer la marca. Y esto es algo personal que tengo mucha curiosidad de, oye, ¿qué me aconsejas a mí? Que he emprendido aquí en España, que sí que hemos estado operando en México, en Estados Unidos, pero no he ido allí a emprender, o cualquier emprendedor que nos esté viendo y quiera irse a Estados Unidos, ¿qué consejos me darías para tenerlos en cuenta a la hora de emprender allí? Bueno, a ver, muchas cosas son parecidas. Allí el tema que es diferente es que hay probablemente más facilidades para encontrar al socio adecuado. También es muchas veces probabilidad, ¿no? Así más facilidad allí que aquí. Hay mucha más gente, ¿no? Hay mucha más gente, entonces yo creo que por probabilidad igual pues a ese inversor o a ese fondo o a esa persona que quiera penetrarse normalmente puede ser más fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que allí todo es bastante más caro también. Vale. Entonces yo creo que es ese equilibrio de, bueno, donde económicamente, cuándo, cuáles son las prioridades, hasta dónde puedes llegar, qué significa, y yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder llegar y hacer las cosas bien, ¿no? Porque si no es tan grande el mercado que a veces, claro, empezar es... ¿Cuáles son los errores más comunes de emprender en Estados Unidos? Por ejemplo, estoy hablando de una emprendedora que está allí, que me dijo, David, el problema que he tenido yo aquí es que he empezado desde cero a contratar personal en Estados Unidos y lo mejor que puedes hacer es contratar en España y traerte de dentro de España. Por lo que te decía del tema económico, es complicado. Si quieres empezar allí de cero y quieres contratar allí, pues probablemente te va a costar bastante más que gente de aquí que ya conoces, que te puedas asentar allí y puedas por lo menos tener esa base antes de llegar a lo que sea el segundo paso, ¿no? Vale. Estás en Dubái también con una de tus empresas. En Abu Dhabi, sí, tenemos en Abu Dhabi. ¿Qué diferencia hay entre Abu Dhabi, Estados Unidos, España? ¿Encuentras mucha diferencia? Sí, todo. Es todo diferente. Yo creo que cada país y cada cultura es ¿Recomiendas totalmente... emprender allí por algún motivo? O no, no, es diferente. Yo creo que igual que en los otros. Al final tienes que ir, pero tienes que saber, bueno, pues entender también cuál es el mercado, dónde, cómo funciona. O sea, al final yo creo que es lo mismo. Es tener muy claro la idea de por qué vas allí. O sea, no puedes ir solo a... Pues voy allí porque ahora económicamente hay mucho, se invierten mucho, bueno, pero hay mercado, no hay mercado, a quién vas a presentar el proyecto, quién está trabajando en este tipo de cosas. O sea, que yo creo que puedes ir a cualquier sitio en el mundo, tienes que ir solo con los deberes hechos y teniendo las ideas claras, ¿no? Y no ir a ver qué pasa, porque yo creo que eso es donde te puede crear muchos problemas, porque tienes que conocer primero dónde vas para llegar con una idea clara de estos son los puntos que quiero hacer, ¿no? Ya estamos, por último, tengo mucha curiosidad, o sea, te estaría aquí 3 días preguntándote, pero sé que no tengo mucho tiempo, entonces me encantaría saber toda la parte más de gestión emocional que has tenido, tanto como emprendedor como deportista, que además sabes que hay mucha similitud entre el deporte y el emprendimiento. En la NBA entiendo que hay muchos egos o muchos juegos de egos. ¿Cómo gestionas cuando llegaste allí en la NBA todos esos egos a alto nivel, ¿no? ¿Cómo se gestiona? Pero el tema de los egos los hay en todos lados, no solo en el deporte. O sea, yo creo que todo el mundo tiene su ego, todo el mundo quiere ser el mejor en lo que hace. Hay gente que lo enseña más, hay gente que lo enseña menos. ¿Qué opinión tienes del ego? O sea, bueno, yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno tenerlo. Cada uno tiene que creer en sí mismo, por supuesto, porque creo que eso es lo primero. Si tú no crees en ti mismo, es más difícil que la gente crea en ti, ¿no? Pero luego es algo que tenemos y que a todos nos gusta hacer las cosas bien porque trabajamos para cumplir sueños, objetivos, lo que queramos llamarlo. Pero luego allí es como todo. O sea, al final, cuando hay un equipo, al final es como, no sé, ganas el Mundial, ¿no? Con España, como ha pasado. Nadie se acuerda de quién fue el mejor jugador en ese partido. Somos todos campeones del mundo. Claro. Y yo creo que ese es el tema de los equipos, ¿no? De, oye, estamos todos trabajando porque todos queremos ser campeones. Entonces, si tú quieres hacer solo 40 puntos, pues igual este no es el equipo para ti. Claro. Porque aquí contigo 40 no ganamos. Entonces, tienes que elegir ganar o que tú seas el mejor jugador en un equipo en el que, bueno, pues no vamos a llegar a mucho más, ¿no? Entonces, al final pues es lo que digo, es la comunicación, es las prioridades, el objetivo, es cuál es el rol que queremos de cada uno. Y yo creo que eso es lo que te hace, bueno, pues oye, pues sí, lo que decía antes, ¿no? De ese equilibrio de yo quiero ser el mejor jugador en mi puesto, pero para que mi equipo sea mejor. Claro.
No para, o sea, porque al final es que yo lo que quiero es ganar. Sí, o sea, es un equipo y si colectivo. yo soy mejor y mi equipo gana, pues será mejor para mí. Entonces es como ese equilibrio de esa ambición personal de ser el mejor con, oye, está claro que quiero ser el mejor, pero ahora mismo no lo soy. Tengo a otros tíos que son mejores que yo. Cuanto antes seas capaz de entender eso, lo bueno que en el deporte sí que es verdad que en el deporte no hay atajos. O sea, no puede, o sea, el deporte te saca. O sea, o eres lo suficientemente bueno o no puedes estar en el campo. Claro. Entonces es como es muy objetivo, ¿no? El deporte. No, me refiero a que no hay ese, no sé, en otros sectores puede haber algún enchufe, ¿no? Que podamos decir. Es que aquí no lo hay. O sea, tú aquí no, que eres amigo, te metes, no puedes estar en un equipo. El primer entrenamiento estás fuera. Entonces es muy, tienes que currártelo cada día porque si no viene otro que te saca rápido. O sea que, entonces en ese sentido no, es bastante duro para lo que hablamos. La NBA son 450 jugadores y como mínimo 60 nuevos todos los años. Ostras. Entonces, claro, no quieras ser de esos 2 o 3 jugadores por equipo que se van. Entonces es un constante trabajo para poder mantenerte en la liga. ¿Cómo gestionaste la soledad? Porque sé que, creo que, bueno, a Estados Unidos te fuiste solo, no tenías a nadie conocido allí, entiendo, ¿no? Bueno, me fui con mi mujer ya. Ya tenías a tu mujer, pero a nivel de deportivo, ¿cómo se gestiona esa soledad allí sabiendo que te vas...? Bueno, a ver, al final es como cuando cambias de equipo, ¿no? En este caso, o cambias de empresa. Vas a un principio, llegas a cualquier sector aquí, ¿no? Y el primera semana pues vas conociendo a todo el mundo y vas cogiendo nombres y bueno, poco a poco vas haciendo hueco tanto en el baloncesto como fuera, ¿no? O con la gente que trabaja alrededor. Pero al final, bueno, yo creo que es parte del proceso, o sea, de ser deportista profesional. Hay cosas muy buenas, hay cosas no tan buenas y esto son partes de que tienes que adaptarte, ¿no? Por eso muchas veces se habla mucho, ¿no? Es que ha fichado no sé cuánto y el equipo, que cuesta tiempo el que todo el mundo aprender a jugar con unos, con otros, el entender realmente si yo soy muy bueno, pero en este equipo se juega de otra forma, cómo me adapto, qué hago, y eso lleva, para eso están las pretemporadas y aún así se necesita tiempo, ¿no? Hay muchos equipos que no empiezan a estar bien hasta enero. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, pues no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Hablemos del fracaso. No sé si has tenido, y no sé si se puede decir, y a lo mejor me estoy mojando demasiado, pero algún emprendimiento que ha fracasado y qué aprendizajes has sacado de ese emprendimiento, si se puede decir. No he tenido nada así que haya fracasado. O sea, al final hay cosas que han salido, que han ido mejor, otras que se han quedado ahí y al final has tenido que, te has unido a otra cosa para, oye, pues nos unimos. Nada gravísimo, para nada. Pero no, yo creo que el fracaso al final es entender por qué ha pasado, ¿no? O sea, al final es intentar entender, oye, ¿qué hemos hecho mal? Nos hemos equivocado y aún así, en cualquiera de las empresas siempre estamos a un riesgo o a un día de que pase algo y tomas decisiones y hay riesgos, ¿no? Pero yo creo que la clave al final es entender oye, ¿qué ha sido? ¿En dónde nos hemos equivocado? Porque si era bueno el producto, era la idea, era el business model, o sea, era el negocio, qué es lo que hace que no seamos capaces de crecer, ¿no? Y que nos quedemos en algo que, bueno, que está bien, pero no hemos sido capaces de dar el salto o de convencer a la gente. Entonces, al final, bueno, pues son experiencias y, oye, pues en la próxima, bueno, pues tengo que tener más foco en esto porque si no, no somos capaces de salir, ¿no? Pero yo creo que todos pasamos por ese momento y todas las empresas pasan por algún momento en el que tomas una decisión que tenemos que, no vamos por aquí, hay que ir por el otro lado. Ahora, lo que pasa con las startups muchas veces es que no tienes el margen, muchas veces por la parte económica, de que si te equivocas en esta, luego dices, pues no tengo para reestructurarme o hacer y ese es el problema que tienen las empresas pequeñas, ¿no? Cuando has sido capaz de salir de ese, luego sí que tienes ese margen de, pues venga, vamos a ir por esto, y si no sale, pues puedes reconducir, ¿no? Pero bueno, yo creo que pasa en todo. Súper interesante esa reflexión, muy interesante la de el fracaso lo define, qué haces después de ese fracaso, ¿no? Si tú ese fracaso lo coges como un aprendizaje, es parte de un proceso, no es el fin de nada, ¿no? Y es algo que nosotros en Podocs lo tenemos muy, muy presente. Por último, ya para terminar, te has unido como socio estratégico a Podocs, cosa de la cual, como emprendedor y como marca también estamos súper emocionados de esta asociación. ¿Qué crees que significa esta asociación entre José Manuel Calderón, Podocs, sabiendo que tenemos un objetivo común? ¿Qué significa y qué frutos crees que va a dar? Bueno, yo creo que es aportar mi granito de arena a seguir creciendo, ¿no? Digamos a que vosotros, esa visión que tenéis de proyecto, pues intentar ayudaros a llegar ahí. O sea, al final es pues a través de el conocimiento que pueda ofrecer, o los contactos, o sinergias, o cosas que nos inventemos juntos, no lo sé, cosas que irán saliendo. Pero sobre todo es eso, yo creo que es apoyar a seguir lo que estáis haciendo. Creo que
ya lleváis mucho camino por delante y haciendo muchas cosas bien, y es bueno, pues intentar no meter la pata y que todo siga por el mismo camino. Así va a ser, José. Un placer y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.